Siguiente, por favor. La salud, ¿no? Esta es una lámina que preparamos, que la presentamos en una exposición en la octava Conferencia Nacional de Salud, que deviene de un trabajo colectivo donde un conjunto de profesionales y técnicos estábamos planteándonos qué era la salud, ¿no? Porque teníamos que plantearnos luego las políticas de salud que teníamos que hacer. Entonces la salud, que la hemos puesto en el medio, como si fuera un mapa de conceptos o de ideas, ¿no? La salud es un producto social. O sea, es la resultante de un conjunto de determinaciones, de un conjunto de determinantes de esa salud. Es un producto social. Pero no solamente los determinantes en el sentido de objetos inanimados, sino que son a la vez procesos políticos, procesos de abastos o de acceso, de abasto de alimentos, por ejemplo, o de políticas de vivienda, por ejemplo, y ese producto, esa resultante, eso es la salud. Pero también hablábamos que es una construcción social, es decir, que la salud no solamente es, digamos, una conducta pasiva nuestra y que, digamos, la salud es solo producto, sino también es un proceso, digamos, de correlación de fuerzas. Cómo actúan diferentes actores dentro de la sociedad y dentro de un conjunto de políticas de Estado y cómo eso se moldea, ¿no? Cómo las tensiones generan finalmente un constructo social y por lo tanto un resultado, el producto social que es la salud. Pero también la salud como un bien público, en el sentido que la salud no se le puede manejar como si fuera un objeto de mercado. Siendo un bien público, es un bien no mercantilizable, no se le podría privatizar. Sin embargo, hemos visto cómo los procesos internos de hace más o menos ya 30 años y un poco más, ¿no? Si uno analiza también esos elementos en los años 80, la salud cada vez se le mercantiliza y se le mercantiliza más a través de mecanismos que vienen de atrás, es decir, que el sistema de salud se le privatiza. Se privatiza el sistema de salud, como consecuencia la salud queda mercantilizada. Y los individuos, porque también eso es otra tendencia, parte de la construcción social de la salud, ¿no? Los individuos o las personas de una sociedad estamos fraccionados, nos separamos cada vez más, hasta nuestras formas de pensar, o hasta incluso nuestra forma de intentar resolver los problemas. Yo resuelvo mi problema y me dedico solamente a mi condición de salud. Análisis crítico del quehacer nuestro en el Foro Salud. Entonces, como yo soy especializado en esta condición de salud, me dedico solo a eso. No sé qué pasará con el otro, ni tampoco intento abrazarlo para articular. Entonces, todo eso es parte de la individualización que tenemos y como resultante la salud queda igual expuesta o, digamos, sí, expuesta a ser mercantilizada y el sistema, dije, privatizado. Nosotros tenemos acá un rol importante, ¿no es cierto? La población, la sociedad se organiza, la población participa, la población organizada y participante busca resolver sus necesidades. Por lo general, necesidades básicas, humanas, no satisfechas. Miren lo complicado que resulta ser. Tenemos un Estado, como vamos a ver luego en una lámina, tenemos un Estado, tenemos gobiernos, pero los problemas que tenemos como necesidades reales, no solamente de salud, sino de todos los elementos para poder vivir bien, para tener un buen vivir, para tener condiciones de vida adecuadas, todas son una lucha constante en base a nuestra organización y participación. Porque nos han metido en la cabeza que el Estado no es garante de nada, que uno tiene que luchar para triunfar. Estudia y vencerás, estudia y triunfarás, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya, yo estudio y venceré, pero ¿cómo estudio? Si el Estado no me da ninguna garantía de tener educación de calidad en las instituciones públicas de educación. Salud como derecho, acceso universal, acaba de decir Ricardo. Pero ¿cómo? Si cuando yo tengo que entrar a un establecimiento de salud, no tengo garantizado que me puedan atender. Primero porque tengo que demostrar que soy pobre para tener un CIS. Integral. Entonces, ¿cómo resolvemos esas necesidades? Esas necesidades son derechos.
Tengo necesidad de vivienda, de agua potable, de alcantarillado, tengo necesidad de seguridad, tengo necesidad de educación, salud, trabajo digno, trabajo decente. Tengo un conjunto de necesidades. Y esos son derechos. Nos vamos a dar cuenta entonces que la salud como derecho no es un tema sectorial individual también, en esa dimensión, sino la salud como derecho es un elemento indivisible del conjunto de derechos humanos que tenemos que salvaguardar y tenemos que defender. ¿Cómo no ligarnos a otros movimientos pares nuestros que hagan defensa del derecho a la educación, a la vivienda, techo propio, etcétera, lo que pueda significar, ¿no? O este movimiento de los sin techo, o este movimiento que está generando los compañeros de SEDAPAC, ¿no? De SUTESAN, para poder el tema del agua potable, cómo garantizarlo, etcétera. Este eje, ¿no? Como ven una flechita, las necesidades debemos observarlas como si fueran derechos. Y el otro eje es esta determinación social de la salud, estas causas que generan la salud o generan la enfermedad, y las causas de esas causas tienen que ser resueltas por políticas públicas. Por eso es importante que en estas políticas públicas tengan una característica que le hemos definido. Estas políticas deben ser para todos. Como son derechos, no puede ser para unos cuantos. Si son derechos, deben ser para todos. Entonces deben ser universales. Una política tiene que ser universal, no para un segmento, que es como normalmente nos han metido y nos han ganado. Incluso nosotros mismos a veces argumentamos a favor de eso. Allá, como hay muy pobres, o sea, ¿quién generó esa estratificación? Los que son clase alta, clase media, clase baja. Los que son clase baja, los pobres, pobres medios y extremo pobres. ¿Quién hace esa estratificación? La línea de pobreza que elabora el MES como el CISCO. ¿Quién hace esa estratificación? Y nos dicen, bueno, entonces vamos a hacer políticas focalizadas, ¿no es cierto? Vamos a focalizar, vamos a encontrar, ¿no? Como una lupa, y una lupa más abajo, y una lupa así, que hace un microscopio para determinar qué personas son las que requieren las políticas sociales, los programas sociales. Y esa forma nuevamente de individualizar el derecho, porque se le da como derecho, y se le da como derecho incluso a cuentagotas. Pensión 65, 250 soles cada 2 meses, ¿no? Juntos, ¿no? Son prestaciones económicas condicionadas a otros procesos, etc. O el último grito de la moda de las políticas de este tipo, listados nominales, ¿no es cierto? Son mecanismos tecnocráticos que nos manejan los burócratas de los ministerios para determinar tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, Isabelita, tú no, Juanita sí, Rosa no. Porque te hacen listados nominales que te van a decir quién tiene derecho y quién no. Por eso apuntamos a que las políticas públicas sean universales, es para todos. Como dijo alguien, pero ¿cómo es posible que se vayan a meter, alguien que tenga dinero se va a meter a un centro de salud público? Y la respuesta fue, es una respuesta clásica, es un clásico de esas frases, ¿no? Si alguien que tiene dinero se mete a un servicio público, ¿significa qué? Que el servicio público es de tal calidad que aquella persona que tiene dinero prefiere ir al público y no a un privado. Y eso también es un elemento clave, no solamente es universalizar, sino que tenga esto calidad. Y tener calidad implica inversión. Y que esa inversión no signifique gasto de bolsillo. Porque yo invierto, pero después estoy cobrando. Como acaba de salir una norma del Ministerio de Salud donde van a poner RDRs para una bonificación que los profesionales vayan a tener. Ha sacado una norma, ha salido hace 2 días o 3 días. Entonces vemos cómo este cuadro de conceptos nos permite identificar varios elementos. Hacemos, por favor. El otro abordaje, el de un ecuatoriano epidemiólogo, Jaime Brain, que habla de los determinantes estructurales, que tiene que ver incluso ya más allá del problema solamente sanitarista. Primero, que la salud, enfermedad, eso que siempre nos han enseñado incluso en la universidad, en los libros que leemos, en las revistas o documentos, el proceso salud-enfermedad. Y eso se queda como si fuera algo
digamos, externo a la persona misma incluso. La salud-enfermedad, el proceso salud-enfermedad. Pero liguemos incluso que si nosotros involucramos todo eso, salud-enfermedad está ligado a vida y muerte. Porque esos son los niveles críticos a los cuales se alcanza ese proceso salud-enfermedad. No solamente es que yo tengo garantizado que mi proceso de salud-enfermedad, estoy enfermo, después me quedo sano, ¿no? Me enfermo, tomo una pastilla y me quedo sano, etc. Sino que eso tiene una connotación más extrema entre la vida y la muerte. Para nosotros de clase media, que tenemos cierta capacidad de gasto, cierta capacidad de ingresos, eso se puede entender como simple salud-enfermedad. Porque nadie piensa que se va a morir por estar enfermo. Pero ¿cuánta población está en tales niveles de pobreza que eso le significa vida y muerte? O hay condiciones de salud que son tan fuertes, ¿no?, que si no hay protección del Estado, no hay garantías de derecho en su salud para esas poblaciones, pueden morir por esa condición de salud. El VIH, la TB, el cáncer, enfermedades raras, diabetes, hipertensión, ¿no?, problemas cardíacos, obesidad, y ahí podemos hacer la cadena larga. ¿Quién garantiza eso? No te preocupes, está garantizado tu medicina para la diabetes. Pero la propaganda mediática nos dice: sigue comiendo chatarra, come grasa, come azúcar, come grasa, come azúcar. Pero no te preocupes, porque está garantizado tu seguro con tu pastilla para la hipertensión. No hay coherencia, ¿no es cierto? Tiene que haber coherencia porque ese proceso es sumamente complejo y es lo que tenemos que evaluar. Porque nuestro rol de incidencia tiene que tener esa dimensión. No es para que nos vengan a palabrear los funcionarios diciendo de gabinete y seguramente muy informados, científicos, con evidencias, sino el problema es político. No es que usted me venga a dar evidencias, ¿no?, refritas de lo que siempre se dice y que está en los libros. Eso lo podemos leer en un libro, en una revista. La salud-enfermedad. Eso tiene una connotación mayor. La vida de la gente o su muerte. Por ejemplo, recordemos los AQB. Era la vida y la muerte. Solamente para cumplir una política internacional en los tiempos del fujimorismo, ¿no? Las estipulaciones forzadas estoy hablando, ¿no? Entonces eso tiene una connotación igual, de vida o muerte. Ya habíamos mencionado eso, y acá rapidito. Esta lámina se les va a pasar ahorita, terminando la conferencia, se las paso al grupo de foros regionales. Concentración económica, ¿no? Esa concentración económica, ¿qué genera? La exclusión social. Si yo concentro económico, si el Perú creció durante 10 años, 12 años, 14 años, y sigue creciendo a un promedio bajo, pero sigue creciendo en 3%, el PBI, y se aumenta la brecha, ¿qué significa? Seguimos creciendo y la anemia está en 50 y tantos, en 40 y tantos en las ciudades. En Puno, 80%. ¿Se dan cuenta? Si el Perú crece y hay esas inequidades sanitarias, ¿qué significa? Como he dicho muchas veces, alguien se está comiendo mi parte. Las políticas no están siendo redistributivas. Exclusión, por lo tanto. Otra, la institucionalización de la violencia y la agresión. No solamente el tema de la violencia femenina o contra la mujer, perdón, ¿no? O el Estado patriarcal, que es una dimensión también sumamente grande, sino la violencia institucionalizada. Para poner un ejemplo que tiene que ver con la salud, el medio ambiente y las condiciones de trabajo de una población agrícola. Tía María. Primero que te dicen, primero autorizan el proyecto. Nadie sabía. Sí sabía Confier, no era que nadie supiera, ¿no? Confier le dice a Vizcarra: queremos señales. Tía María y el régimen agrario, el régimen laboral agrario. Y salió el 1 de julio, el 8 de julio, una resolución ministerial, Tía María. Y después que viene Tía María, dice: ah, no, hay que ver el diálogo. Para dialogar mandaron 500 policías. ¿No es cierto? Vean cómo se maneja la propia política. Eso, dimensionenlo en sus regiones en todos los aspectos. La violencia que se institucionaliza. Conflictos. ¿No? Conflictos sociales y también las propias maneras de gobernar.
un gobernador, un presidente, un ministro, un gerente en las regiones, que actúe de forma vertical, sin diálogo con la población, ¿qué tipo de políticas son esas? También ahí se institucionaliza la violencia. Se desregula, fácil, ¿no es cierto? Los gabinetes de técnicos elaboran una norma, ¿no?, correspondiente en el nivel que le corresponda y te generan una norma. Por lo general, cuando los lobbies de los privados entra la norma para desregular. O sea, en lugar de mejorar la ley, o sea, en lugar de que la ley o la norma proteja derechos, te desregula los derechos para que pueda entrar el mercado. Lo hicieron con la ley de modernización de la seguridad social. Modernización, ¿no? Sino que es un término aparentemente positivo. Vamos a modernizar la seguridad social. ¿Qué hicieron? La fragmentaron. Todas las personas sanas, los más jóvenes, ¿a dónde pasaron? A las EPS privadas. ¿Y quién se inventó eso para regalarle dinero? Porque eso era un regalo de dinero, de gente sana, o sea, la gente que no se enferma, los más jóvenes, entre 20 y 40 años, pasan a las EPS. Ya no hay pensiones por parte del Estado. Vamos a crear las AFPs. ¿Y en manos de quién están las AFPs? Privados, otra vez. Dinero que se le dio a los privados. Entonces, esas formas de regular es lo que llamamos, ¿no?, una desregulación legal que protege la vida de los ciudadanos y de la población trabajadora. Pérdida de derechos humanos y su paso a mercancías. Agresión y posición cultural, la alienación. Lo vemos permanentemente en los medios de comunicación, en las formas incluso hasta de relacionarnos entre nosotros. Destrucción de la biodiversidad y la apropiación de los recursos naturales. El tema del gas, por ejemplo, ¿no?, que tiene un precio en el subsuelo y es peruano, ¿no? En el subsuelo tiene un precio y es peruano. Entonces, cuando lo extraen, el precio es del peruano, del precio del gas peruano. Pero apenas sale, ya no tiene ese precio. Tiene un precio que se multiplica, pero ya no es nuestro, es de quien lo extrajo. Y lo vende. Y se va para México y se va para Chile, y para poder suplir la falta de energía en el sur, se está pretendiendo comprar gas de Bolivia. Vean los niveles de incoherencia y de absurdo que se tienen. Pero ahí está, ¿no? Evo Morales, creo que fue a Moquegua, ¿no es cierto?, a Hilo, el tema de los puertos, ¿no?, la salida al mar, etc., y el tema de la compra de gas. Se va a resolver seguramente el problema de Puno, quizás una parte de Cusco, Moquegua, Tacna, con la energía. Y nuestro gas sigue enriqueciendo a las empresas que lo extraen. Reitero, que tiene un precio en el subsuelo, pero cuando sale tiene el precio de mercado que esa empresa le pone, y que lo vende en ese precio de mercado. Seguimos, por favor. Ya, esto ya lo hemos visto varias veces, ustedes van a poder leerlo, solamente vamos a señalar algunas cosas. El sistema de salud, seguimos por favor, peruano, sudamericano, latinoamericano, de los países del sur, llamémoslo así, tiene ciertas características que partieron con una gran crisis que ocurrió a nivel global, pero que en el Perú significaba para nosotros la crisis económica, el paso de los ajustes estructurales que se dieron, mandados por el Banco Mundial, ¿no?, el Fondo Monetario Internacional, y estos préstamos que recibíamos en los años 80 con préstamos condicionados. Como estábamos en crisis, te presto. Para colmo, tuvimos un gobierno, como el de Alan García, el Alan García I, ¿no es cierto?, en el cual el mecanismo de hiperinflación se comía las economías de la población, ¿no? Uno podía salir con 10 soles, porque el día anterior salíamos con 10 soles para almorzar, pero ese día la inflación podía aumentar el menú a 15 soles, a 20 soles. O un tarro de leche a 3 soles, salíamos y ya estaba a 6. De un día a otro, ¿no? La inflación era terrible en esos tiempos, quienes lo puedan recordar vivencialmente. Estos ajustes que se dieron eran en la apertura de una década de políticas neoliberales desde los años 90. En lo político, ¿de acuerdo?, era una dictadura, ¿no? Disolvieron el Congreso. En lo económico, neoliberal, y en lo social se plantearon un conjunto de reformas del Estado porque el Estado era ineficiente. Esa era la acusación. Estado ineficiente. Redúcete, redúcete. ¿Qué significaba eso para el mercado?
Si yo tengo un Estado reducido, no tengo capacidades para regular, para estructurar y para garantizar derechos a la población. Reducción del Estado ineficiente, libre mercado, privatizaciones. Todo eso impactaba en el trabajo. Flexibilización laboral, reducción salarial y desempleo. Si un mecanismo de tener garantías de salud era estar empleado, y siendo empleado formal, yo tenía mi seguridad social, el IPS, ¿no? El Instituto Peruano de Seguridad Social, que es lo que existía en el Perú y en muchos países de América del Sur, de América Latina. Los institutos peruanos, los institutos nacionales de seguridad social. En el Perú era IPSS, IPS. En Venezuela el IBSS. Y así por el estilo, institutos de seguridad social. Cuando eso se desmonta, porque la población ya no tenía empleo, recuerden, el empleo formal que teníamos, despedían a la gente y después te volvían a contratar, pero ya sin derechos. Te contrataban por SNP, Servicios No Personales. Recordemos. Los terceros. ¿No? Y terceros, pero eso fue despuesito, ¿no? Al inicio, servicios no personales. O sea, era una persona individual que era contratado, a veces en el mismo puesto. Si yo estaba trabajando en este puesto, en este cubito, ¿no es cierto? Primero me votaban y después me contrataban al mismo puesto, pero bajo otras condiciones. Desregulación, otra vez, ¿se dan cuenta? Se mina la base de la seguridad social, que era el empleo, ¿no? Y aumentó la población sin cobertura de salud. ¿A dónde pasaron toda esa población? Al MINSA. Seguimos, por favor. En el MINSA el sistema está desfinanciado, está fragmentado y segmentado, tanto en en salud como en MINSA. Los sistemas de salud carenciados de recursos físicos y humanos. Parece que estuviera hablando ahorita, ¿no? De ahorita mismo. Esto va desde los 90 y para atrás también. Sistema de salud con presencia de un sector privado en aumento. Reformas del Estado, etc. Seguimos, por favor. Las políticas habían, digamos, dos olas de reforma. La primera, política de ajuste y cambio estructural, de un Estado social incompleto a un Estado mínimo. Eso es lo que planteaban, tener un Estado mínimo, un Estado pequeño, un Estado plano. Reforma laboral y todo lo que era, digamos, todo lo que no puede ser resuelto por el mercado, o sea, todas aquellas personas que el mercado los aplastaba o que ellos no pudieran resolver sus problemas mediante el mercado, pasaron, ¿no?, con un combate a la pobreza focalizado, políticas focalizadas. Y una segunda oleada de reformas que fue la modernización del Estado. Entre esas, la Ley de Seguridad Social, ¿no?, Ley de Modernización. Y así por el estilo, muchas normas que en los años 90 y finales de los 90 se planteaban, ¿no? Seguimos, por favor. En salud, fíjense lo que había. En la primera reforma, fíjense, en el año 93, el Banco Mundial plantea invertir en salud, que significaba algo así como un grito de guerra, ¿no es cierto?, en el cual todos los inversores debieran tener la mirada hacia un proceso de que invertir en salud era negocio. No era solamente para los estados. El Banco Mundial incidía desde su posición de préstamos hacia eso. Te daban préstamos, pero te los condicionaban. Te hago consultorías, pero te condiciono, como vamos a ver después. Entonces, hay mecanismos de ese tipo que estos grandes ámbitos financieros mundiales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario, te condicionan. Tú entras en crisis económica, no te preocupes, yo te salvo de la crisis, pero para prestarte dinero te condiciono a que desregules el Estado. Y un segundo momento que ocurrió en el Perú, ¿no es cierto?, en el caso nuestro, y también en Colombia, también en México, en Chile también, un poco antes, el tema del aseguramiento. Para garantizar la salud, ya no tienes derecho a la salud. Ahora tienes derecho a tener un seguro. Entonces, la lucha era por quienes entraban a la lista de seguro. Ese seguro se llamó SIS, el Seguro Integral de Salud. Y el mecanismo, el espacio, se llamó, o la política se llamó Aseguramiento Universal de Salud, el AUS. Se creó la Ley Marco de Aseguramiento Universal de Salud, 2009, ¿no?, con el ministro Oscar Ugarte. Hace poco hemos cumplido 10 años y vean ustedes en qué está el SIS.
¿no es cierto? Que no es Es tan patético que parece de broma lo que nos acaba de decir el presidente, ¿no? Nos dice acceso universal, que ya no va a haber barreras económicas, vamos a incluir 4 millones de peruanos, ¿no?, al sistema, y cuando vemos el presupuesto, ahí es cuando causa risa, ¿no es cierto? No hay nada que diga que vamos a incluir siquiera en este primer año, o sea, en el 2020 vamos a incluir siquiera 1 millón. Porque es bien fácil, debiera haberse una norma que diga, si ellos en su modelo dicen, vamos a la línea de pobreza, es la que marca quienes hay que protegerlos. Muy bien. Ya, aquellos que ganan menos de 310 soles o hasta 310 soles tienen protección. Los pobres, extremadamente pobres. Muy bien. Si ese es el mecanismo y quiero incluir, digo entonces, subo la línea. Puedo decir, se me ocurre, para un dato conocido, todos los que ganen sueldo mínimo de 950 soles, para abajo, tienen SIS. Entonces, ahí yo me meto un buen grupo de población que tiene bajos ingresos, ¿no es cierto?, para que tengan una protección en salud y no haya gasto de bolsillo. Pero ya sabemos, el gasto de bolsillo se mantiene, así tenga SIS. Porque tiene SIS es para poder entrar a la fiesta. No tengo mi tarjeta, no puede entrar porque no tiene tarjeta, ¿no es cierto? Como nos dicen en un club, ¿no?, exclusivo. Si no tienes tarjeta, no entras. Si no sabes la clave verbal, no entras a la discoteca. ¿No? ¿Cuál es la clave del día? Se la pasan por WhatsApp y esos entran. Quienes no la saben, no entran. Quien no tiene SIS, no entra a la fiesta. Ahora tenemos SIS y entramos a la fiesta. Pero cuando entramos a la fiesta, nos dicen, ¿sabe qué? Sí, pero estás en la fiesta. Pero no hay bocaditos, tampoco hay agua, no hay nada. ¿no? Tampoco hay licor, tampoco hay comida, ¿no? La música, no, hay un rato, el resto te tienes que poner a cantar tú para que puedas bailar, ¿no? ¿Qué significa? Que uno tiene que hacer gasto de bolsillo, porque la atención es limitada al número de recursos humanos que existen, o al horario que existe, de 8 a 2. De 8 a 2, y si yo trabajo de 8 a 8, llego a mi casa a las 9, yo quisiera tener un centro que me atienda pues 24 horas. Para yo ir al centro, hay una consulta a esa hora. Pero no. Las consultas así es 24 horas, pero solamente consultorio de 8 a 2. O de 8 a 8. Turno tarde, a las 6. Ah, no, porque el doctor, ¿qué tiene que ocurrir? El doctor tiene que salir rápido a su clínica, a otro lugar a trabajar, su segundo empleo. ¿Se dan cuenta? ¿Y eso qué significa? Gasto de bolsillo. Porque si yo necesito atenderme de verdad, con urgencia, cruzo la pista y encuentro una oferta privada de todas las dimensiones, de todos los precios, y me atienden por 5 soles, por 10 soles, por 20, lo que fuera. Tengo la atención con gasto de bolsillo. Seguimos, por favor. Y ese marco general de salud que hemos dado se enfrenta, o mejor dicho, lo ponemos frente a frente con un tema de orden político-económico de envergadura en el país. ¿Qué ocurrió en octubre del año pasado? Porque vamos a analizar esta coyuntura para que la tengamos en cuenta. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurrió el año pasado en octubre? Septiembre, octubre. CADE. Todos los que son miembros del club de la CONFIEP, ¿no? Los miembros del club de la CONFIEP se reúnen, la sociedad de industria, la minería, sociedad pesquera, etc. Lo invitan al presidente, lo abrazan, pero también lo changan, ¿no?, para que el presidente diga lo que ellos quieren escuchar, qué compromiso va a tener el presidente en las políticas en relación a sus intereses, el CADE, ¿no es cierto? Como un foro, es como un espacio donde ellos tienen que discutir o analizar la economía y las políticas que influyen en la economía para su beneficio. ¿Quién es dueño de todo eso? La CONFIEP, ¿no es cierto? Es el club de la CONFIEP. Y en todo eso, ¿qué nos plantea? Que el Consejo Nacional de la Competitividad debería tener una respuesta a la exigencia que tiene la CONFIEP, el CADE. Seguimos. ¿Y qué respuesta nos dio el presidente en plenos preparativos de Año Nuevo? ¿No es cierto? En plenos preparativos de las fiestas de fin de año, de los abrazos, de recibir el año 2019, y con una jugada maestra en el plano político que nos dijeron que Chávarri destituyó a los fiscales que están luchando contra la corrupción. ¿Y qué pasó?
nos sacan este decreto supremo 345 de Economía y Finanzas el mismo 31 de julio. Ahí está arriba, 31 de diciembre. El mismo día de fin de año nos sacan esto. Una política nacional de competitividad y productividad. ¿Qué cosa era eso? Era la propuesta que venía del CADE, plasmada en el Consejo Nacional de Competitividad, que vimos hace un... Retrocede una, por favor. Una. El Consejo Nacional de la Competitividad, que es justamente las reuniones entre el MEF y el CONFIEP. Seguimos. Y esta política, una más, se es similar a un conjunto de políticas que ocurren en varios países. En Colombia, este es de Colombia, la he encontrado, por eso le he pegado ahí, pero también está ocurriendo en Brasil con Bolsonaro, en Argentina con Macri, en Ecuador con Moreno y en muchos países. Se están planteando políticas, nuevas políticas nacionales de desarrollo, pero dentro del marco neoliberal, dentro del marco de los intereses de las grandes empresas que, digamos, que son cooptadas. Ustedes recuerdan esa palabra de puertas giratorias, ¿no? Son cooptadas. Fíjense ustedes ahora, ¿quién está de presidente de uno de los poderes del Estado? ¿Cómo se llama el señor? El señor de cejas grandes, casi parece Eddie Monster. Oleachea, el presidente del Congreso, ha sido presidente de CONFIEP, y él lo dice sin ningún problema, ¿no? De ahí proviene. Y digamos así, apropiado de un poder del Estado, con todo el apoyo del fujimorismo, con todo el apoyo del APRA, tiene planteamientos de negociación en relación de política de gran envergadura en relación a lo económico. Pero avancemos en eso. Seguimos, por favor. Esto es lo de la CONFIEP. Son 9 objetivos prioritarios. Esos 9 objetivos prioritarios planteados en este documento lo hizo la CONFIEP. No hay duda. Seguimos. No hay duda por los... Bueno, son parte de los 9 objetivos, pues este es respecto al tema del medio ambiente, ¿no? Seguimos, por favor. Pero ¿qué pasó en junio? ¿Y qué pasó la primera semana de julio? En la primera semana de julio, la CONFIEP había elaborado ya un documento y en la primera semana de julio lo hacen público. Lo publican en sus propias redes sociales, corre por todas las redes sociales de todas las demás personas. ¿Qué cosa era? La agenda país. Y esa agenda país nos planteaba lo que la CONFIEP quiere que sea el país en el plano económico, político, normativo, en los diferentes sectores, ¿no? En la salud, en la electricidad, en la educación, en la infraestructura social básica en todo el país, carreteras, represas, agroexportación, minería, aeropuertos, todo. Es el mismo plan de competitividad y productividad, pero planteado desde la CONFIEP, en cuanto a lo que son las aspiraciones de la CONFIEP. Y ese elemento es clave, porque si uno no tiene en cuenta eso, no está informado de eso, pensamos que las normas salieran de las buenas ideas o las buenas intenciones de un grupo de personas técnicas, tecnócratas o burócratas en ciertos gabinetes de ciertos ministerios. Y el problema, y soy testigo, digamos, el hecho de estar puesto en este lugar por ustedes, en la Coordinación Nacional, he sido testigo como el lobby de cámaras de comercio de Lima y el lobby de la industria farmacéutica de Lima la agarró prácticamente del pescuezo a la ministra Silvia Pesá para hacer una resolución donde ellos eran parte de una comisión para regular la ley de medicamentos, dejando por fuera a la sociedad civil, que es parte del Consejo Nacional de Salud, dejando por fuera al colegio médico, que son los profesionales que prescriben medicamentos, y solo incluyendo al colegio químico farmacéutico. Entonces, esas maneras de trabajar de forma lobista son parte de este tinglado, yo diría, ¿no? Esta estructura que se arma para poder incidir desde la CONFIEP en las políticas de Estado. Seguimos. La caracterizamos en muchos momentos, ¿no? Es una política antinacional. No es una política nacional, es una política antinacional, porque afecta la vida, el trabajo y la salud de las personas. Seguimos. Y esto vamos llegando a julio, le dije, ¿no? El julio pasado, ahorita nomás, 3 meses, 2 meses.
la primera lámina que habíamos presentado, porque esta es una lámina que va moviéndose. Conforme aparece algo, le voy agregando algo. CADE, en octubre del 2018, Política Nacional de Competitividad y Productividad, Decreto Supremo 345. Después de eso, ¿qué ocurrió? En julio, CONFIEP saca su documento. Previo a eso, varios actores, especialmente los sindicatos, dijeron: esta Política Nacional de Competitividad es antilaboral. Flexibilización laboral, despidos, etc. Ceses colectivos, y los gremios estaban alerta y prácticamente erizados, encrespados. Los sindicatos, CGTP, la CUT, otros sindicatos, los textiles, Sudesal, todos. Ahora estamos en plena huelga minera, también lo tienen claro, es una política antilaboral. Pero nosotros decíamos, sí, pero no tanto. O sea, no solamente es antilaboral, está afectando la vida, el trabajo, por supuesto, y la salud de toda la población, porque está variando las reglas de juego. Es una profundización de las políticas neoliberales en otra etapa, en otro momento. Tener en cuenta eso para poder entender que los determinantes de la salud, la determinación social de la salud, tiene que ver directamente en qué resultado tenemos en salud. Porque cuando la gente empieza a ingresar menos dinero, o cuando nos quieren decir, te vamos a dar tu gratificación y tu CTS, te lo vamos a dar prorrateado en el mismo sueldo, en tu sueldo mensual. ¿Qué significa cuando yo tenga cese en mi trabajo? Porque terminó mi periodo de trabajo de 6 meses, de 1 año, lo que fuera. Ya no tengo CTS, ya me la comí. Porque el ingreso es tan bajo que todo lo que tengo en el bolsillo me lo como, pues me lo como yo, mis hijos, mi familia. Gasto en salud, gasto en ropa, me la gasto. Quedo en el aire, en el fecha límite, supongamos que fuera 12 meses, 31 de diciembre, el 1 de enero, quedé sin contrato. Y no tengo CTS. No tengo seguridad social, por tanto, porque yo no tengo contrato. Etcétera. Y esto, fíjense, la CONFIEP que lo presentó en julio, yo lo puse en ese momento, un gabinete, una plancha presidencial borrosa, ¿no es cierto? PPK, el sacado del Congreso con todo el lobby político del fujimorismo, sí, pero sobre una base concreta, por corrupción, fue sacado por corrupto, ¿no es cierto? Vizcarra y la señora Alvaro, ¿no? Que quiere ser presidenta también. Y eso significa también todo un nudo político en este aspecto, actualmente. Todo eso, ¿no? Y ahí dice, ¿no? El presidente Vizcarra se reunió con PPK y Arauz. Eso fue una foto anterior, pero la puse ahí como parte del análisis. Y decíamos, ¿qué va a ocurrir con las fiestas patrias? ¿Qué va a pasar con el mensaje presidencial? ¿No? ¿Qué va a pasar con el presupuesto 2020? Seguimos, por favor. Y vino el 28 de julio. Y el 28 de julio, después de tener el Decreto Supremo 345 de Política Nacional, nos sacan el Plan Nacional. Es decir, ya la operativización con una suerte de hoja de ruta en el cual desde el año actual hasta 2021 va a haber un conjunto de arreglos normativos, arreglos legales, creación de leyes, de políticas, de reglamentos, etcétera, etcétera, para poder aplicar, ¿qué cosa? ¿Esto? ¿Lo de arriba? No, para poder aplicar esto. No debemos sacar de la vista que el interés lobista de la CONFIEP es hacerse del dinero público. No quieren privatizar el Hospital Loaiza, no quieren que ocurra como Fujimori, que se puso a vender las empresas públicas, no quieren poner ahí un cartel que diga Hospital Loaiza se vende, ¿no? Hospital Belén se vende. No, lo que quieren es que el dinero que financia ese hospital caiga a sus manos, caiga a sus bolsillos. ¿Cómo se llama ese mecanismo? APPs. Entonces, el dinero ese hospital se tiene que financiar, de alguna manera. Pero como tú eres mal gestor, mal financista, mal administrador, déjamelo a mí, dame mi parte, porque yo soy privado, tengo que ganar algo. Las APPs. Y vamos a ver luego, seguimos por favor. Y yo, en pleno discurso, Vizcarra estaba hablando ahí, y en la tardecita, después de como 3, 4 de la tarde, hago esta lámina. ¿Cuál era mi impresión?
mi impresión era de que Vizcarra, con todo su discurso, vamos a construir hospitales, vamos a construir carreteras, que vamos a hacer esto, estaba ofreciendo como si fuera el primer discurso de un presidente que había sido electo con una gran mayoría. ¿Qué nos ofrecía? Un conjunto de aspectos, ¿no? Una reforma política que tenía que ver, ¿no?, con una primera generación y una segunda generación. La reforma política inicial del año pasado era contra los jueces corruptos, contra los estos de la corbata, ¿no es cierto? Sí, así es. ¿No? Y el tema también de las reformas constitucionales que tenían que dar el Poder Judicial. Y la segunda generación, como yo la denomino, adelanto de elecciones. A ver, esto, mucha gente se ha metido, y Foro Salud incluso está acompañando. Y está en el nivel, digamos, de discrecionalidad, es decir, en el sentido de que todo el mundo opine, todo el mundo actúa, a veces en turba, que a veces el discurso de que se vayan todos nos parece básico, nos parece lógico. Pero ayer, reflexionando en la directiva nacional, decíamos, ¿es justo o es preciso? ¿Es lo que queremos desde Foro Salud, que se vayan todos? ¿O qué es lo que realmente queremos? Y Gabo seguramente en sus formas de argumentar lo va a decir en un momento. Lo que queremos es un nuevo marco legal, quizás una nueva constitución. ¿Qué tiene que contener esa constitución? Debe ser una garante de derechos, seguramente. Y el derecho a la salud ahí. Foro Salud, ¿qué debe decir respecto a una nueva constitución? ¿Qué le planteamos a los actores políticos en nuestras propias regiones? ¿Qué le planteamos? ¿Salir en marcha porque se vayan todos? Seguramente sí, pero algo más. Foro Salud tiene que marcar la diferencia. ¿Qué proponemos política y programáticamente respecto a una reforma del Estado y una reforma en salud? A eso debemos arribar al final del CDN. Y yo decía, esto es como una zanahoria, ¿no es cierto? Busqué en el Google, ¿no?, un hombre ahí medio turbado y de cuello y corbata, ¿no es cierto?, ¿no? Y nos ofrecen una oferta política, ¿no? Vayámonos tras la reforma, las reformas políticas. En este momento ya no es la reforma política primera generación, ahora estamos en la segunda generación. Que se vayan todos, y yo primero. Y Gabo ayer nos hizo reflexionar, ¿y quién se queda? Porque si es que nos vamos todos, también nosotros, ¿no es cierto?, nos vamos todos. Entonces, ¿cómo nos planteamos más bien una diferencia que sea más constructiva y orientadora de los espacios de influencia que Foro Salud puede tener, no solamente en salud, sino en los demás? Y este es el garrote, el plan. Porque nos dicen, todos vamos a estar detrás del aspecto político y por atrás, ¡fua!, el garrotazo aplicándonos políticas neoliberales que van a afectar la vida, el trabajo y la salud de la población. Seguimos, por favor. Las APPs, miren lo que dice el documento de la CONFIEP: crear unidades APP en los ministerios de gobiernos subnacionales. O sea, el GORE de Tumbes, Piura, Tacna, Ucayali, etc., todos los GORES deben tener una oficina de APPs, como ya existe una oficina de proinversión. ¿No es cierto? Seguimos. Nos plantea simplificar la regulación haciendo compatible la norma APP. Miren, hacer compatible la norma de APP del Estado con la de adquisiciones, expropiaciones, impacto ambiental, o sea, desregula lo ambiental para que el APP pueda funcionar. PACRIS, presupuesto, etc. Seguimos. Miren lo que plantean en salud: declarar de interés las IPS, iniciativas privadas cofinanciadas, o sea, APPs. Declarar de interés las APPs en hospitales presentadas desde el 2014. Por ejemplo, Cayetano Heredia. Ya después les explico eso. Promover la promoción de nuevos complejos hospitalarios APP. Bata blanca para hospitales nuevos. Greenfield, o sea, pradera, campo verde. O sea, hospital nuevo. No hubo nada abajo, solo tierra, terreno. Y un hospital nuevo sea APP, que incluye la gestión hospitalaria.
documento de la CONFIEP. Promover bata gris en hospitales existentes. Acá en Lima hay 18 hospitales, los principales. María Auxiliadora, Unanue, San Juan del Lurigancho, 2 de Mayo, Loaiza, Cayuno Heredia, Sergio Bernales. APP, bata gris. Impulsar las APP en operación y mantenimiento de los hospitales nuevos. Por ejemplo, los hospitales de emergencia de Villa El Salvador y el INEM de Junín. Eso dice el documento. Y el hospital nuevo de Ayacucho, y el hospital nuevo de Tacna, el hospital de Cusco, el Lorena, que lo van a reimpulsar, los nuevos que acaba de inaugurar en San Martín, o en Amazonas, ¿me entienden? Etcétera. Ustedes conocen su realidad. Va a ser APP, mi hospital de inversión pública, lo van a pasar a manos privadas para que lo gestionen, lo administren, mediante vía APP. Eso tenemos que tenerlo claro. Tenemos que leer qué dice el enemigo, o quienes quieren apropiarse del país. Seguimos, por favor. Miren, está marcado en rojo, pero acá está resumido. Recomendaciones para promover APPs o iniciativas privadas. Facilitar la participación de iniciativas privadas para la dotación de infraestructura social. Infraestructura social. Una escuela es infraestructura social. Un hospital o centro de salud es infraestructura social. Una carretera, una pista es infraestructura social. Una represa es infraestructura social. Una zona de saneamiento de agua potable es infraestructura social. Vía APP y la administración del servicio público asociado a estas inversiones. La administración del servicio público, o sea, parecido al gas. Parecido, o sea, el gas es nuestro, nos lo traen hasta Lima o algunas ciudades, y hay otras. ¿Y quién es el encargado del gas? Cálida. La electricidad se produce con nuestra agua, con nuestras fuentes de energía eléctrica, hidroeléctrica. ¿No? La electricidad llega vía el Mantaro, llega a Lima. ¿Y quién administra la electricidad? Los chilenos, ¿no? Con Enel y Edelsur. Edelnorte, Edelsur, así era, ¿no es cierto? Propuestas en el sector salud, propuestas en el sector educación, propuestas del sector electrificación rural, propuestas en el sector agua y saneamiento. Todo. Bien, Damaris, eso es todo. Todo lo que sea social y de inversión, no solamente quieren construir o estar metidos en la movida de la construcción de eso, de la implementación de eso, sino después lo quieren administrar. Servicio público asociado a esas inversiones. Seguimos, por favor. Las APPs, como dijimos en un evento también en el Congreso y en la Católica, hicimos un taller con el apoyo del parlamentario amigo Alan Feiler, ¿no? Las APPs están soportadas por 3 candados, basados en la Constitución del 93. APP porque el Estado tiene un rol subsidiario, o sea, el Estado no puede invertir. Entonces, si el Estado no puede invertir, está frito, yo no puedo invertir. Y si yo cambio la norma de APPs en función de inversión, presupuesto, etc., ¿qué significa? Que ya yo ni siquiera voy a poder construir un hospital. Porque me pueden cambiar la ley. Y dicen, no, es mejor que invierta un privado. Y eso significa porque el Estado no tiene un rol subsidiario. Luego, porque la Constitución garantiza los contratos ley. Si yo hago un contrato con una empresa que me va a administrar la venta de agua en todo el país, ¿qué va a pasar cuando el agua esté administrado por privados? Sube el precio. ¿Por qué? A pesar que Sedapal, como nos lo ha explicado la señora Luisa Eizaguirre, la presidenta del sindicato de Sudesal, ¿por qué Sedapal cobra el agua más barata de toda América Latina? Y a pesar de ello, este año, o el año pasado, tiene 300 millones de utilidades a favor del Estado. Porque estamos subsidiando, dicen ellos, los técnicos, estamos subsidiando el agua en general. A pesar de eso tiene ganancias. Cuando pasa en manos privadas, ¿qué va a ocurrir? Se sinceran los precios. Y el agua nos puede costar, en lugar de pagar un recibo, no sé, 20, 30, 40, 50 soles, nos puede costar como la electricidad o como la telefonía, 100, 120, 150, 200. Se sinceran los precios y ahí sí, ¿no? Ahí sí, ¿quiénes tienen la ganancia? Ya no el Estado, que debería ser.
si tenemos que sincerar los precios, que se sinceren dentro del propio Estado. Que ese ingreso adicional y más ganancia garantice la mejor calidad, la mayor provisión y la extensión de la frontera de agua potable, por ejemplo. Pero no. Hay poblaciones en nuestras mismas ciudades que viven a las afueras de la ciudad, en la periferia, que pagan agua el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple del precio que nosotros pagamos en nuestras casas, en nuestro caño. ¿No? Porque el cilindro o el pozo de agua que le vende una cisterna tiene esas precios, esas dimensiones. Seguimos, por favor. Entonces teníamos esta política del 345 del año 18, seguimos. Teníamos el tema de la CONFIEP, no lo olvidemos, hay que leerlo, lo va a pasar ahorita el documento y yo lo voy a pasar en otra oportunidad, pero otra vez lo va a pasar, aunque se sature su WhatsApp. El sistema de salud sin rectoría, sin financiamiento, sin recursos del sistema, sin prestaciones adecuadas de servicios de salud, sin calidad, seguimos. Además de la Constitución, tenemos toda la influencia de los medios de comunicación concentrados en la propiedad del comercio. Justamente los dueños del comercio son los mismos, casi mismos, primos, primos hermanos, hijos, nietos, parentescos, parentelas, etcétera, casados entre ellos para que la herencia no se desvíe. Los Graña, Montero, ligados al comercio, son los dueños de los medios de comunicación, junto con los Quesada, obviamente, ¿no? Del comercio. Seguimos. Por eso planteábamos en una banderola, en una marcha que hubo, ¿no? El derecho a la salud sin corrupción, parte del discurso político del año anterior con la reforma política. Basta de corrupción en el Estado y en salud, y no a las políticas de mercantilización y privatización de la vida, el trabajo y la salud. Porque eso es lo que estábamos viendo que ocurría. Pero tampoco nos podíamos quedar en que reforma política, ¿no? O que referéndum sí, 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 no. ¿No? Porque esa era la fórmula, ¿verdad? Sí, 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 no. No, porque los fujimoristas cambiaron en el Congreso una suerte de claves y cambiaron el sí, 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 sí. Seguimos. Una menos, dése cuenta. Y esto lo ponemos encima de esa alianza que existe entre el Estado, un Estado cooptado por el propio sector privado y el mismo sector privado a través de la CONFIEP. Seguimos. La ley marco de aseguramiento es un análisis también que se hizo en el Colegio Médico junto con San Fernando y la OPS, seguimos, donde vemos que la garantía del derecho, o sea, en el aseguramiento, la garantía del derecho a la salud, que debe ser para todos, universal, integral, equitativa y gratuita, o sea, para que haya derecho, tiene que tener estas características. Para que la salud sea un derecho realmente, tiene esas características. Universal, para todos. Integral, para todas las condiciones de salud. O sea, yo me siento mal y voy, me atienden, para todas las condiciones de salud. Equitativo, es decir, yo no voy a hacer ningún prejuicio que si un señor congresista se resfría, yo le doy su paracetamol. Pero si un ciudadano, un obrero que gana un sueldo mínimo, necesita una cirugía cardíaca, un tratamiento del cáncer o su esposa, se lo doy. Porque es equitativo. Yo no estoy distribuyendo igualdades similares para todos, no, equitativo. Le doy más al que necesita más. Y al que necesita menos, le doy menos. Y gratuito, de tal manera que el gasto de bolsillo se elimina, la barrera económica se elimina. Si no tengo el derecho, la salud como bienestar, calidad de vida o desarrollo humano no es posible. La salud, la sociedad peruana, para poder alcanzar su bienestar o el desarrollo nacional, tampoco es posible. O sea, no hay, dicen, ¿no? La salud es base del desarrollo. Pero si no tenemos salud, entonces ¿qué desarrollo va a haber? Por eso los neoliberales de los medios de comunicación nos repiten siempre crecimiento, crecimiento, crecimiento. Cuando hablan de desarrollo, lo pasan por alto. No les interesa el desarrollo, les interesa que crezca la economía. Porque en el crecimiento de la economía, como la balanza está inclinada, como la cancha está inclinada, las grandes ganancias del crecimiento económico caen en las manos de los dueños de las empresas, ¿no? Donde acumulan y acumulan, manteniendo la brecha de inequidad en el país. Seguimos. El aseguramiento tiene un plan de beneficios. Es decir, yo tengo un seguro, y como todo seguro privado, también el seguro público del SIS, yo te atiendo en esta lista de prestaciones, ¿no? El PEAS, el plan esencial, ¿no? O el plan de beneficios del PEAS, plan esencial de aseguramiento de salud. Pero sin embargo vemos que ese PEAS
no te garantiza a ningún ciudadano, no garantiza, o sea, puedes tenerlo como no, puedes tenerlo ahora o dentro de 3 meses, ¿no? Así, cita, llame por teléfono, y llamas al teléfono y te dicen, su cita es el 20 de enero del 2020. Así ha ocurrido, no están propagandizando algo por ahí. No garantiza a ningún ciudadano la atención, no garantiza las ayudas diagnósticas, no garantiza los medicamentos. Entonces, ¿qué seguro tenemos? Porque es la verdad, el médico nos atiende, si es que nos logra atender, ¿no? El profesional de salud, el profesional médica nos atiende, nos dice, vaya, haga su diagnóstico, ¿no? Por imágenes, haga su examen de sangre, de orina o de heces. Y voy al laboratorio, no hay insumos, no hay medicamentos, no hay insumos, no hay equipo, no hay recursos humanos. No funciona la ayuda de diagnóstico. Yo desesperado, que mi hijo está con fiebre y no le baja la fiebre, corro al frente y le pago el laboratorio al que está al frente. Gasto de bolsillo. El medicamento es lo mismo. Es de ellos mismos. Seguimos. Y fíjense, la evidencia, la Contraloría, también esto se lo va a pasar ahorita, la Contraloría General de la República, de acuerdo, hace un operativo de control el año pasado, entre el 28 de mayo y el 1 de julio, y nos dice la salud del país en cuanto a su infraestructura, equipamiento, insumos, medicamentos y recursos humanos, está como está. Ahí están los 5 cuadros del resumen ejecutivo que la Contraloría publicó. Miren ustedes la gran barra que tiene simplemente una cuestión tan simple. Los hospitales están obligados por su salud a publicar, ¿no?, la lista de pacientes que están dentro del hospital. 75 no lo cumplen. O sea, de 100, 75 no lo cumplen. Miren el promedio, 28, 28, 30, 36, 38. ¿Qué cosa es? ¿Funcionan los consultorios externos? De 100 consultorios externos, 38 están cerrados. No funcionan. Horario de atención publicado, no publican. Publicación de lista, ya está. Categorización actualizada, no están categorizados, ¿no? Infraestructura de las unidades prestadoras de servicios de salud, tampoco suficiente. No cumplen. Miren la emergencia, 43%, o sea, yo debo tener una emergencia de un hospital, digamos 50 trabajadores, no los tengo. No los tengo. ¿Qué tengo? Solamente el 57%, o sea, 26 o 27. Los otros me faltan, no hay. ¿Cómo atiendo una emergencia con falta de recursos humanos? Material fungible, no hay, 38%. Equipamiento, no hay, 44%. Infraestructura, no es suficiente, 37%. O sea, no hay infraestructura, ¿por qué? Se refiere a, por ejemplo, qué ambientes tiene la emergencia o qué dimensiones tiene la emergencia. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 10 cubículos. Ya no tengo para, no sé, otra neurología. No tengo para UCI. De repente la UCI está en otro lado, pero no está en emergencia, etc. Farmacia lo mismo. Miren, compra corporativa de medicamentos. Los hospitales deberían hacer su petitorio. 63% no solicita la compra corporativa de medicamentos. O sea, ¿para qué el director está ahí? ¿Para qué el director de medicamentos está ahí? Si no cumplen con hacer siquiera el petitorio, no solicita la compra corporativa. Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Salud? Mira su documento del año anterior, copia y lo pega. Y le pone el 2018, lo cambia en 2019. Y después viene la industria farmacéutica y le arma tal tole que los concursos se caen. Que es otro elemento, ¿no? Otro proceso aparte, pero ocurre también. Miren, en patología clínica, que son los laboratorios, lo mismo. Diagnóstico por imágenes, lo mismo. Eso es un informe. Seguimos, por favor. El presupuesto, miren lo que pasó del año pasado al actual. 510 millones casi, 510 millones del CIS fue reducido. De 2.200 a 1.765. Teníamos 2.200 en el año 2018. En 2019, 22% menos. Este año le ha aumentado 300 millones de relación al presupuesto actual. O sea, el 2020 va a tener 300 millones más. No va a alcanzar lo que tenía el año 18, los 2.200. Y así quieren incorporar 4 millones de peruanos más. Yo no estoy diciendo ni siquiera el modelo, no estoy exigiéndoles un modelo universal, nada. En su propio modelo,
ni siquiera hacen una política coherente con el discurso presidencial. Por eso lo dije en algún momento, en algún tono. La ministra estaría enterada de lo que el presidente estaba planteando decir. De repente, igual como Mercedes Arauz no estaba enterada de que iba a levantar elecciones. Entonces, de repente, la ministra de Salud no sabía que el presidente iba a decir: vamos a meter 4 millones al CIS. Y estamos seguros ahora que sí, no la ha tenido en cuenta. El presupuesto 2020 por parte de Salud solo ha aumentado 300 millones en el CIS. Pero no lo tenía en cuenta. No estaba conversado, dialogado, ni con el presidente, ni menos con el MEF. Seguimos. El mercado de la salud, seguimos. El BID. El BID es una sucursal del Banco Mundial para América Latina. Es el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿De acuerdo? Vino a Perú para hacer unas consultorías, convocado por el Ministerio de Salud. Esas consultorías tienen que ver con el impulso de creación de redes integradas en salud. Tiene que ver con la creación de un servicio médico de apoyo gigantesco en los terrenos del Hospital Coyique, que tiene 15 hectáreas, de las cuales solo se usarían 3 hectáreas, o sea, 30.000 metros cuadrados para el hospital nuevo, pero le quedan 12.000 metros cuadrados para el resto. Y ahí piensan implementar servicios médicos de apoyo de laboratorio, de imágenes, banco de sangre y todo lo que es la maestranza del SAMU, de las ambulancias. Y todo, adivinen qué, esa es la cereza, todo vía APP. Vía APP. Otro dato más, acaban de cambiar hace menos de un mes. Han cambiado la norma del ámbito de influencia del Hospital Sergio Bernales. El Hospital Sergio Bernales históricamente tiene como área de influencia toda la red Tupac Amaru y a veces ha cambiado solamente Comas, Caraballo, más lo que está al frente, Panamericana, la carretera Panamericana, Puente Piedra, Santa Rosa y Ancón. 5 grandes distritos que le suman alrededor de cerca de 2 millones de habitantes. ¿Qué ha hecho la DIRIS Lima Norte? Ha cambiado el ámbito de influencia reduciéndolo a Comas, Caraballo, y le ha ampliado el ámbito de influencia al Hospital Cayetano Heredia, que conoce más o menos el tránsito del norte del país hacia la ciudad, sabe lo que demora pasar después de Ancón, Puente Piedra, para llegar al centro de Lima, o para llegar siquiera al Hospital Cayetano Heredia de Jales. Por lo menos una hora. Por lo menos en una hora punta puede ser 1 hora y media o 2 horas. No hay manera de pasar la Panamericana. Sin embargo, el ámbito de influencia del Hospital Cayetano Heredia se lo han dado Rímac, San Martín, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, Santa Rosa y Ancón. Adivinen por qué. El Hospital Cayetano Heredia ya está en pleno proceso de culminación de convertirse en una APP que necesita un ámbito de influencia de esas dimensiones. Entonces yo le decía a Miguel Zúñiga, que ya llegó, el doctor Miguel Zúñiga, médico gestor, y entre sarcasmos y risas y análisis político yo decía, el presidente cuando dijo vamos a incluir 4 millones, vamos a generar el acceso al sistema a 4 millones de peruanos, yo me digo, esa APP, al igual que la APP de salud en Barton y el Cailín en Villa María, ¿va a ser capitado? Pregunto. Porque si yo garantizo que todos están con CIS, todos tienen una cuota, lo que sea, lo que le corresponde el per cápita, como a veces se paga el CIS a las regiones. Las regiones tienen tal población, CIS, te doy una cantidad de dinero para que paguen las prestaciones de esas atenciones. Per cápita, muy bien. Entonces yo digo, si a Cayetano le da un área de influencia que alcanza más de 2 millones de población, en una carretera que funcionalmente no es accesible, que es llegar de Ancón o Puente Piedra, pasar Megaplaza, pasar Plaza Norte, pasar Fiori, pasar Cerámicas, pasar Zarumilla y llegar. ¿Cómo va a llegar? Cuando es más fácil, en 30 minutos, cruzar de Panamericana a la carretera de Canta y bajar y llegan al Sergio Bernales. O bajar desde Puente Piedra, entran por Trapiche y llegan a Sergio Bernales.
30 minutos, 40 minutos, pónganlo. Mucho más rápido, pero no, se lo han dado a Cayetano. ¿Qué intereses tienen todos estos señores que hacen préstamos? Yo digo siempre, condicionados posiblemente para que las APP puedan florecer. Seguimos. Y la otra, vamos culminando. El Banco Mundial hace un seminario con eSalud y le recomienda, dos chilenos, una chilena y un chileno, le recomienda, y también algunos funcionarios peruanos, estuvo la señora Midori de Javich, en el centro comercial, no, el centro empresarial de San Isidro, ¿no? En el centro donde vive la CONFIEP, ahí en el centro, en un auditorio, en un hotel, ¿no? Le recomendaba la separación de funciones en dos independientes. Se planteaba que eSalud, que es una unidad institucional, tenga, digámoslo así, una institución sea la prestadora y la otra institución sea la financiadora. Con eso estaban fracturando eSalud, o estarían, todavía no se ha concretado, estarían fracturando eSalud, separando las prestaciones del financiamiento, haciendo que el financiamiento pueda comprar servicios a su propia prestadora, pero también, como ya es independiente, autónoma, y hasta de repente le ponen en la cabeza al mismo Jo o algún dueño de alguna clínica, y le puede comprar a cualquier sector, al público o al privado. Uno dirá, en función del paciente, todo. Pero el problema está que estos señores no están en función del paciente, están en función de los negocios. ¿No es cierto? Porque ahí viene la frase que siempre he mencionado. Porque perversamente, eSalud, teniendo tanto dinero, no compra suficientes equipos de diálisis, por ejemplo, y los descentraliza en todo el país. Y al no hacerlo, permite que los mismos médicos formen sus pequeñas empresas y esas empresas le vendan servicios a sus propios pacientes de ese hospital. Caso de Bariátrica. La tercerización. Tercerizan, pero con los lobbies internos. Sí. O sea, yo soy nefrólogo, yo sé que tengo que atender, porque solamente tengo 20 máquinas, yo sé que voy a atender tantos pacientes en un mes, ¿no? Y el paciente necesita 3, 4 atenciones en el mes, o más, 2 por semana, 8, 3 por semana, ¿no? 12, yo sé cuántas atenciones voy a tener. Entonces yo sé pues que hay una demanda que no se satisface. Me pongo de acuerdo con mis socios, contrato un centro de hemodiálisis, lo inauguro y le vendo a eSalud. Entonces no me interesa si los atiendo o no en el Revaliate. Lo importante es que eSalud le compra a esa. Si eso ocurre en estas condiciones, imaginen cuando se paren funciones. Cuando ya no tenga ningún vínculo el financiamiento de salud con las prestaciones de salud. Seguimos. Por eso, vamos a ver cómo llegamos al final del CDN, ¿no? En función de cómo ligarnos en la construcción o articulamos en la construcción de un movimiento social por el derecho a la salud, y en una mirada un poco más de largo plazo, cómo hacemos que nuestro derecho a la salud sea también con una seguridad social universal. Muchas gracias.